Ya lo dijo mi amigo Scalabrini Ortiz para demostrar que la economía es una cosa fácil. Si preguntás y no entendés la respuesta, volvé a preguntar. Si no entendés, es que te están jodiendo. ¿Está claro? Quería compartir con ustedes la lectura de una declaración de las y los detenidos y detenidas, desaparecidos y desaparecidas que forman parte de los distintos centros clandestinos, ¿sí? Y que hicieron la siguiente declaración que quiero compartir con ustedes. Insistimos en la justicia, resistimos a la impunidad. Los sobrevivientes, ex detenidos, desaparecidos y expresos y presas por causas políticas, queremos expresar nuestro repudio al otorgamiento del beneficio de prisión domiciliaria y salidas transitorias a los represores condenados por violaciones de los derechos humanos. La concesión de estos beneficios significa una amenaza para la población de todos los habitantes de la patria y además la revictimización de los sobrevivientes del genocidio. Aceptarlo es construir un mensaje que promueve la naturalización de la represión. El terrorismo de Estado es una de las cosas más terribles que puede sufrir una sociedad. No hay justificación alguna que habilite la morigeración de las penas a las que fueron condenados sus causantes. Nunca manifestaron arrepentimiento, por lo que no se puede ni siquiera considerar ningún tipo de perdón. Con su pacto de silencio, siguen ocultando información acerca del destino de miles de desaparecidos y los bebés que nacieron en cautiverio, siendo conscientes del daño que con esto siguen produciendo a sus víctimas. La impunidad de ayer es la impunidad de hoy. No hay mayor pérdida de garantías para una sociedad que la falta de justicia. Es un docente que se ha desempeñado en numerosas universidades, un formador, un maestro, junto con una gran cantidad, lo considero dentro de los profesores que formaron a una parte importante de mis colegas. Así que es un orgullo para nosotros que nos esté acompañando hoy para ver esta etapa que veremos tiene distintas aproximaciones. Así que, Fernando, te agradecemos muchísimo acompañarnos hoy y les recordamos que el próximo viernes es feriado, entonces nos veríamos en 15 días. Adelante. Muchas gracias, Melissa. Buenas tardes a todos, todas. Es muy grato para mí que me hayan invitado a ser parte de esta iniciativa y de este ciclo de charlas. No había estado nunca acá en el Olimpo, no deja de ser fuerte y al mismo tiempo es también fuerte entender cómo se han resignificado, digamos así, estos sitios donde habitó el terror y hoy se construye de un modo o de otro vida, ¿no es cierto? Entonces, para mí es particularmente grato, es un honor poder compartir este lugar y estas charlas. La idea es esta, la idea es discutir o presentar algunas evidencias y algunas reflexiones sobre lo que fue el periodo económico de las administraciones kirchneristas, es decir, vamos a estar hablando de lo ocurrido más o menos entre 2013 y 2015, siempre aparece alguna referencia necesaria a momentos anteriores, porque hay algunas cuestiones que operan como un antecedente valioso y seguramente va a aparecer también alguna referencia a cuestiones que han pasado después de ese periodo. Pero en líneas generales la idea es tratar de concentrarnos en ese periodo de 12 años, digamos. Y lo que yo voy a hacer, pretendo dividir esto en tres partes, digamos. Una primera parte que espero sea muy rápida, donde les voy a mostrar alguna información, digamos, en forma de gráficos, algunos datos. Yo creo que lo importante ahí, por supuesto, no es imposible retener toda la información que hay ahí, pero si alcanzan a retener los títulos, digamos así, es decir, lo que se quiere presentar en cada una de esas cuestiones, nos va a ayudar mucho para lo que sigue. Lo que sigue es un intento de evaluar esos resultados que vamos a ver en la primera parte, como que son indicadores económicos de distintos procesos, de distintas dinámicas, en su relación con las políticas que se adoptaron. Y al mismo tiempo, como
no todo el periodo estuvo caracterizado por las mismas políticas, probablemente sí por los mismos objetivos, pero no por las mismas políticas. Entonces conviene distinguir también algunas fases dentro de ese periodo para ver cómo interactuaron distintos modos de intervención de parte de la política en la dinámica económica. Y para cerrar, finalmente, en un tercer punto, que es un poco reflexionar sobre lo que fue la economía y la política económica kirchnerista, digamos, ¿no? Eso es básicamente lo que pretendo hacer en estos minutos, ¿no? Ahora, antes de pasar a mostrar ningún dato, 3 cuestiones que me parecen importantes. 2 de ellas seguramente han sido tratadas ya en todas las charlas anteriores, ¿no? La primera es esta idea, y esto hay que tenerlo muy presente porque también aparece en el periodo que vamos a ver. Esta idea de que por distintas razones, algunas de las cuales vamos a discutir, la economía argentina no puede sostener un periodo de crecimiento prolongado sin, de un modo u otro, desembocar en una crisis económica. En general, esa crisis económica está producida por cuestiones que tienen que ver con el sector externo de la economía, digamos, ¿no? Entonces, esa es una primera cuestión a tener en cuenta. Y vamos a ver que ese es un antecedente de lo que ocurrió en esos años, pero también aparece no como una novedad, sino que aparece como una continuidad de los desequilibrios que esta economía va produciendo a medida que evoluciona, digamos, ¿no? Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión es que es difícil no entender, o al revés, es difícil entender lo que pasó en el kirchnerismo, y en particular en los primeros años del kirchnerismo, sin hacer una mirada, sin tener un recuerdo de lo que fue la resolución política, de la resolución de la crisis política y la crisis económica de 2001-2002. Es decir, esa forma de resolución de la crisis, tanto en términos políticos como en términos económicos, instaló de algún modo ciertas condiciones sobre las cuales operó el dispositivo de la política económica y en general el dispositivo político del kirchnerismo, digamos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista político, esa etapa de crisis se cerró, llamémosle así, como una suerte de interna abierta del peronismo, en donde Menem sale primero con 20 y piquito de votos, Kirchner sale segundo con 20 y piquito y un poquito menos de los anteriores, y eso termina instalando, digamos así, ¿no? Termina eligiendo al kirchnerismo en el gobierno en 2003. Digamos, ¿no? Hay una forma de resolución política que tiene que ver con cierto proceso al interior del peronismo, para decirlo de algún modo. Pero también, la otra cosa que hay que mirar es la forma de resolución económica de la crisis. Y esa crisis zanjó con un periodo de brutal transferencia de ingresos de los trabajadores al empresariado, bajo distintos mecanismos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, uno de los mecanismos en los que operó eso es en una caída espectacular del salario real, un proceso de desocupación abierta muy importante y otras manifestaciones de degradación del mundo laboral y de las condiciones sociales en general de vida en el país. Entonces, ese es otro elemento que hay que tenerlo en cuenta. Desde ese punto, desde ese piso, se parte, lo cual instaló, por un lado, algunas dificultades y también abrió algunas posibilidades y también abrió algunas oportunidades que fueron, digamos así, bien aprovechadas desde la óptica de la política económica del kirchnerismo. Y la tercera cuestión que quiero plantear, en cierto sentido anticipándome a lo que van a hacer esas reflexiones, pero para que quede claro cómo organizo la información que les estoy presentando, digamos. Ninguno de nosotros hace esto neutralmente, digamos, ¿no? El tipo de información que les voy a presentar y el tipo de cuestiones sobre las que voy a enfatizar tienen que ver con una idea general, una caracterización que yo tengo del periodo, digamos, ¿no? Pero para que quede claro eso, y en cierto sentido se sepa, llamémosle así, de dónde estoy hablando, desde dónde estoy hablando, digamos, hay una cuestión, a mí me parece que hace algunos años, Alfredo Zayat, ustedes deben saber quién es, en algún intento de definir una discusión que había entre economistas acerca de cuál era el modelo económico del kirchnerismo, Alfredo Zayat dijo,
no discutan más, no hay modelo económico. Lo que hay es un proyecto político con objetivos económicos, dijo Alfredo Zayat. 24 horas después lo tomó Cristina, eso, y lo desarrolló como una definición, ¿no? Como una definición del kirchnerismo. Kirchnerismo es un proyecto político con objetivos económicos. Digamos. Es una definición muy interesante. En primer lugar, porque instala una cuestión que es, en cierto sentido, muy cara, muy querida por el ideario kirchnerista, acerca de la supremacía de la política sobre la economía. Primera cuestión. Pero la segunda cuestión, que también hay que mirar, es ¿qué le pasa al proyecto político cuando esos objetivos económicos no necesariamente se cumplen o no pueden ser cumplidos? Entonces esa definición la tenemos que tener en la cabeza. Es cierto, está la idea de la supremacía de la política sobre la economía, pero también está la idea de la tensión sobre el proyecto político que puede crearse si por alguna razón esos objetivos económicos no pueden ser conseguidos o se debilitan o lo que fuera. Y a mí me parece que algo de eso pasó. Es decir, yo creo que el kirchnerismo uno puede definir el proyecto político del kirchnerismo con tres cuestiones. Uno es la idea de memoria, verdad y justicia, esa es una idea clara del proyecto político kirchnerista. La otra es la ampliación de ciudadanía, digamos, es otra idea clara. Y lo tercero es el tema de la inclusión social. Digamos, esas fueron como los tres pilares del proyecto económico kirchnerista. Para la idea de memoria, verdad y justicia, el kirchnerismo tuvo una estrategia. Convocó distintos actores, generó consensos, generó dispositivos políticos, etcétera, etcétera, y avanzó un montón en esa cuestión, digamos, ¿no? Y uno diría, pudo cumplir con esa parte del proyecto político. Respecto de la ampliación de ciudadanía también, porque en cierto sentido se fue vinculando a distintas luchas, digamos, de distintas colectividades, etcétera, etcétera, la lucha feminista, la lucha por la integración social, etcétera, lucha de los pueblos originarios, distintas cuestiones, matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, y tuvo una estrategia para generar dentro de la sociedad un consenso que permitiera de algún modo institucionalizar esas cuestiones. Para la inclusión social también hizo mucho, pero al mismo tiempo, es mi opinión, no tuvo una estrategia consistente que permitiera darle sustentabilidad a su objetivo de inclusión social. Y cuando por distintas razones ese objetivo se fue debilitando, ese objetivo se fue deteriorando, el proyecto político, en cierto sentido, no digo que entró en crisis, pero también se debilitó. Y es difícil no entender lo que pasó en las elecciones de 2013 y de 2015, que fueron derrotas políticas del kirchnerismo, sin tomar en cuenta, digamos, que había un sustrato económico y político donde los objetivos económicos del kirchnerismo habían dejado de profundizarse, habían dejado de avanzar. Mi hipótesis es que no hubo una estrategia de desarrollo consistente e integral que permitiera sostener en el tiempo esos objetivos económicos. Eso no quiere decir que no haya procurado todo el tiempo tener acciones para lograr esos objetivos, pero hay algunas cuestiones de la estructura económica argentina y de la estructura social argentina que no fueron modificadas y que no hubo preocupación, llamémosle así, por modificarlas en ese periodo, que finalmente terminaron operando como unas limitaciones. Entonces, desde aquí, digamos así, desde esta perspectiva, desde esta hipótesis, es donde voy a comentar algunas de las cosas para entender el periodo. Lo primero, muy rápido, es simplemente es la tasa, el crecimiento de la economía. Lo primero que tenemos que ver es que la economía creció en líneas generales, sobre todo creció mucho al principio, después tendió a estancarse, pero en general creció durante todo el periodo, con una particularidad, que es que a diferencia de otros periodos de crecimiento de la Argentina, de los años 80, 90, etc., en este periodo la mayoría de los sectores económicos y productivos crecieron y a un ritmo importante. Digamos, y esa es una novedad, en cierto sentido, de heterogeneidad social relativamente importante. Eso también es parte de las mejoras sociales, porque al reducirse la informalidad laboral quiere decir que estamos trabajando sobre condiciones laborales más cuidadas, con discusiones, con los salarios discutiéndose en el marco de convenios colectivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es otra
otra cuestión interesante, y por lo tanto, si mejoraron los salarios reales, si disminuyó la informalidad, si disminuyó la pobreza, si aumentaron los salarios reales, la distribución del ingreso mejoró sustantivamente. Y entonces también, del pico más bajo de distribución del ingreso, acá lo que estamos midiendo es la participación de los trabajadores, digamos, formales e informales, en la distribución del excedente económico, desde un pico que estaba alrededor del 31-32%, esa participación superó el 50%, llegó casi al 53%, digamos, aproximadamente en 2014, digamos, ¿no? Es decir, otra vez, la distribución del ingreso que en realidad, a mí me gusta decir que en general cada gobierno tiene una variable económica que la usa como bandera política. Es decir, hace eje en determinado comportamiento de una variable económica como parte de sus objetivos y de su bandera política. A la salida de la hiperinflación de los finales de los 80, ¿cuál fue la bandera política con la que el menemismo construyó consenso? La estabilización de la economía, ¿no es cierto? Y se construyó consenso a partir de mostrar que la inflación no se movía o era bajísima, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo político del gobierno desde el punto de vista económico era mostrar los buenos resultados en términos de inflación. Bueno, en el kirchnerismo esa variable económica fue la distribución del ingreso. La preocupación principal de la política económica del kirchnerismo es, a partir de las condiciones sociales en las que tomó la rienda del gobierno a la salida de la crisis del 2001-2003, mejorar la distribución del ingreso, tanto en términos de la participación del trabajo en el excedente, como desde el punto de vista de las diferencias de ingreso entre personas, digamos, ¿no? Y en cierto sentido, como podemos ver, ese objetivo fue cumplido. Fíjense ustedes que en todas las buenas trayectorias que estamos mostrando, crecimiento, salario, reducción de la pobreza, mejora en la distribución del ingreso y demás, hay un periodo donde esa mejora es sustantiva, esa mejora es fuerte, y después desde 2009-2010 eso tiende a mesetarse, tiende a debilitarse. No cae, excepto en algún momento, en algún año en particular, algún año de crisis en particular, pero no crece con la misma dinámica de los primeros años, digamos, ¿no? Entonces esto también es para que se recuerde como característica del periodo. En parte, una cuestión importante que ocurre y que crea las condiciones para que estas dinámicas que estamos mirando se sucedan es que hubo una estrategia muy activa de desendeudamiento. Es decir, cuando, otra vez, en el marco de la crisis, la deuda externa acumulada, fíjense ustedes que era 1,5 veces lo que se producía en la Argentina, era casi 150% del producto, ¿no es cierto? Eso genera pocos márgenes de acción para la política económica, digamos, porque la carga de los servicios de la deuda es muy fuerte. Ahí es donde la economía argentina en ese momento entró en moratoria y después vino el proceso de renegociación de la deuda, etcétera, etcétera. Y como ustedes pueden ver, esa restricción fuerte que había a la salida de la crisis disminuyó a menos de la tercera parte al final del periodo. Es decir, si la deuda externa, que es un condicionante fuerte para el ejercicio de la política económica, era 1,5 veces el producto en 2002-2003, pasó a ser alrededor del 40% del producto más adelante. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque el producto creció mucho, y también porque la deuda bajó. Entonces, ese formato en tijera hizo que esa proporción de la deuda cayera notablemente. Y la otra cuestión que es interesante, digamos, es que la composición de la deuda también mejoró, porque si ustedes miran cada barrita, lo que muestra la deuda cada año, la gris es deuda externa, la azul es deuda interna. Fíjense ustedes que no es que no se haya tomado deuda, se tomó deuda, pero se tomó deuda sobre todo de fuentes internas, lo cual en general es bastante más fácil de gestionar desde el punto de vista de la política económica. Entonces, tenemos menos deuda relativa a producto y tenemos una mejor composición de la deuda. Es otra de las buenas caras de la cuestión. Entre otras cosas, una de las cuestiones que ocurrió
es que la industria se recuperó. Acá esta es una serie muy larga, digamos que toma desde el 60 hasta 2017, 18, ¿no? Fíjense ustedes, acá este es el periodo de crecimiento de la industria que debe haber contado Martín, Short, digamos, ¿no? Es decir, el crecimiento sostenido de la industria. Acá tenemos la caída de la industria de la dictadura militar, este periodo que tenemos acá, ¿no es cierto? Que es un achicamiento industrial, destrucción de sectores, destrucción de capacidades, etc. Después hay una cierta recomposición, la debe haber contado Alfredo en su clase sobre convertibilidad, pero que es una recomposición bastante heterogénea, algunos sectores sí, otros no, etc. Y después viene la reactivación fuerte de la industria, lo que se conoció como el proceso de reindustrialización, que le corresponde a este periodo, otra vez al periodo del kirchnerismo. Fíjense que esta es una medida que solemos usar, que es cuál es el Producto Industrial per cápita. Fíjense que Argentina tiene en los últimos 50 años, en términos promedio, un Producto Industrial per cápita estancado. Algunas veces más alto, otras veces más bajo, pero la política económica del kirchnerismo consiguió volver al Producto Industrial per cápita de la etapa llamada de sustitución de exportaciones, de fuerte crecimiento industrial, etc. Digamos. ¿Es importante que la industria crezca? Sí, es importante. Es importante que la economía crezca, pero es importante que la industria crezca, sí, porque en general es el lugar de los mejores salarios, es el lugar del progreso técnico, es el lugar donde se puede mejorar las formas de inserción internacional de la economía. Digamos, tiene una serie de atributos el crecimiento industrial que lo hace particularmente valioso en relación con el crecimiento de otros sectores. Por eso lo destaco. Es decir, por eso destaco la importancia del crecimiento de este sector. Esto no es una pintura psicodélica. Lo explico muy rápidamente. Cada una de estas líneas representa un periodo de gobierno, ¿sí? Y ustedes tienen identificado con colores cuál es ese periodo de gobierno y cuál es el año de terminación de ese periodo de gobierno. Acá simplemente lo que estamos haciendo es un artilugio para mostrar cómo evolucionó la industria, comparar cómo evolucionó la industria desde el momento cero de cada periodo de gobierno hasta el momento que ese periodo de gobierno termina. Y si ustedes pueden ver, la evolución que contó Martín del programa de sustitución de importaciones, que es una evolución creciente de la industria, prácticamente replicada y en algunos procesos, en algunos momentos, con tasas de crecimiento todavía más altas durante el periodo kirchnerista. A diferencia de eso, digamos, el periodo de la convertibilidad, el periodo del menemismo es un periodo de estancamiento con caída, y los periodos de la dictadura militar y los periodos del macrismo, posterior a lo que estamos viendo ahora, son periodos de disminución relativa del producto, digamos, ¿no? Esto simplemente para mostrar que las políticas importan. Digamos, el tipo de políticas que se apliquen importan. Digamos, ese es básicamente el mensaje, digamos, ¿no? Ahora, fíjense otra cosa. Estamos diciendo que es importante que crezca la industria, etcétera, lo estamos destacando. Fíjense que otra vez se repite, el periodo que estamos mirando, la misma situación que mencionábamos. Una situación bastante virtuosa en la primera mitad, llamémosle así, y después un amesatamiento e incluso en algún momento una disminución del proceso, ¿sí? Me interesa marcar tanto la fase de crecimiento como de algún modo la fase de debilitamiento o agotamiento de ese crecimiento, ¿sí? Bien, hasta aquí todo bien, digamos. Pero es cierto, como les decía, que la informalidad bajó, pero si nosotros miramos la situación de informalidad en determinados sectores industriales, durante el periodo sigue asustando. Fíjense ustedes, ¿no? Al final del periodo kirchnerista, la informalidad en el sector de confecciones, indumentaria, ese tipo de cosas, llega casi al 60%. Hoy es más alta, ¿eh? Hoy es más alta. Pero en ese momento llegaba al 60%, a pesar de ese crecimiento y de esas mejoras que mencionábamos. En otros sectores 40, 50, etc. Quiero decir, esto da cuenta de que la economía argentina no es de una homogeneidad importante, es de una heterogeneidad estructural significativa. Y esto es uno de los problemas a los que hay que atender expresamente desde la política económica. Digamos.
Entonces, este es un problema. La informalidad siguió siendo muy elevada en algunos sectores. Después de un primer periodo, hasta 2006, en donde los niveles de inflación se mantuvieron relativamente bajos, digamos, fíjense ustedes que empiezan a haber saltos inflacionarios importantes, digamos, ¿no? Es decir, no se llegó a los niveles en los que estamos ahora, pero respecto de la situación de niveles relativamente bajos al principio del periodo, estamos en mesetas del orden del 25%, incluso con algunos picos significativos. Y eso es señal de tensiones, eso es señal de problemas. Digamos, es al mismo tiempo un síntoma de problemas y al mismo tiempo genera un problema para la gestión de la política económica, digamos, que tiene que ser atendido. Entonces, ok, todos los lados buenos de la economía, pero el proceso evolucionó en un contexto de inflación creciente, digamos, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y esta línea negra que tenemos acá es un indicador muy simple de llamémosle así, de la competitividad de la economía, que es el nivel del tipo de cambio. Es decir, acá tenemos un dólar caro, lo cual facilita las exportaciones, y acá tenemos un dólar barato, lo cual facilita las importaciones. Quiero decir, cuando tenemos esta tendencia en el tipo de cambio, es natural que aparezcan problemas en la balanza externa de la economía, porque tienden a facilitarse las importaciones y a encarecerse y a hacerse más dificultosas las exportaciones. Y entonces ese problema que aparece recurrentemente en la economía argentina y que llamamos la restricción externa, digamos, ¿no es cierto? Es decir, la insuficiencia de dólares para sostener el crecimiento de la economía está ahí apareciendo, está ahí de modo relativamente presente en la mayoría de esos años. Y esa cuestión hace que, en general, las cuentas externas, es decir, la diferencia entre lo que ingresa al país por distintas razones y lo que sale del país por distintas razones en términos de divisas, también a lo largo del periodo tendieron a debilitarse. Es decir, había una situación de superávit externo relativamente importante en los primeros momentos del periodo, y eso progresivamente, por distintas razones que ya comentaremos, también fue cayendo, digamos. Y fue cayendo incluso a pesar, esta es la línea que muestra el poder adquisitivo de las exportaciones de Argentina. Es decir, como Argentina tuvo durante este periodo varios años de precios internacionales altos para los productos que exportaba, el poder adquisitivo de sus ventas externas tendió a crecer significativamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que con una tonelada de exportación argentina en este año se conseguían menos importaciones que en el año de acá arriba. A pesar de esa situación, a pesar de que había una mejora en lo que llamamos los términos del intercambio, el poder adquisitivo de nuestras exportaciones, tenemos este resultado, que es la aparición de la restricción externa fuertemente otra vez en la economía argentina, y que en cierto sentido contribuyó, digamos, al debilitamiento de las opciones políticas del gobierno hacia el final del periodo. Y el otro proceso que no dejó de tener importancia a lo largo de este periodo es que siguió habiendo un proceso de fuga de capitales importante. Digamos, con algunos picos particulares, algunos picos en el marco de la crisis internacional de 2008-2009, algunos picos previos a la elección de 2011, etc. Y si tuviéramos, esto llega más que hasta el 2014, pero si tuviéramos el 2015, tendríamos otro pico ahí también asociado, digamos así, a, llamémosle, la incertidumbre política en relación con las elecciones, etc. ¿Cuál es el problema de la fuga de capitales? El problema de la fuga de capitales es básicamente que, independientemente de lo bien que le vaya a las exportaciones, parte de esas ganancias de exportaciones terminan esterilizándose, digamos, terminan desapareciendo el circuito productivo, porque hay ahorristas, llamémoslo así, de distinto peso, algunos con mucha capacidad y otros con menos, etcétera, que extraen esos recursos del circuito productivo. Entonces, la economía generó un excedente y ese excedente no está siendo reutilizado en el marco económico y se convierte entonces en una debilidad
del proceso. Terminó, espero que no haya sido demasiado farragoso, el primer punto, digamos, ¿no? Entonces, economía en crecimiento, mejora de las condiciones sociales, salario real, distribución del ingreso, reducción de los niveles de pobreza, reducción de los niveles de informalidad, una buena estrategia de desendeudamiento que mejora las condiciones para hacer política económica, pero algunos problemas siguen subsistiendo. Informalidad alta en algunos sectores, caída de la competitividad de la economía, emergencia de procesos inflacionarios relativamente alta, persistencia de los procesos de fuga de capitales, etc. Este es el panorama de los indicadores económicos, por lo menos de algunos indicadores económicos del periodo. Muy bien. A lo largo de sobre este cuadrito me voy a detener bastante. Esto tiene para marcar, ¿no? No, ¿qué es? El centro. Ah, ok. Entonces, fíjense ustedes, nosotros podemos distinguir a lo largo de este periodo cuatro fases, cuatro subperiodos. Mi idea es discutir para cada uno de esos subperiodos cuál es el contexto. El contexto importa, el contexto internacional importa y el contexto local importa, digamos, porque juega sobre las expectativas con las que los agentes económicos toman decisiones, digamos, ¿sí? En el marco de ese contexto, ¿cuáles fueron las políticas que se adoptaron? Y dentro de ese periodo, ¿qué resultados tuvieron esas políticas? Así, todo esto es muy estilizado, obviamente, es un recorte, pero al mismo tiempo, ¿qué problemas empiezan a presentarse ya en esa fase? En líneas generales, los problemas que empiezan a presentarse en esa fase son los problemas que habría que haber, digamos así, gestionado en las fases siguientes, ¿sí? Entonces, esto es más o menos para rápidamente hacer un paneo de las condiciones sobre las cuales se hizo política económica, qué resultados hubo a lo largo de ese periodo. Entonces tenemos una primera fase, ya lo vimos, crecimiento acelerado. Ahí está todo funcionando, la máquina a todo vapor. Como se decía, crecimiento a tasas chinas, ¿no? Es decir, la economía está creciendo al 8, 9, 10% por año. ¿Sí? Muy bien. ¿En el marco de qué contexto? Bueno, como dijimos, de algún modo se resolvió la crisis del 2001-2002. Se resolvió con determinado dispositivo político y se resolvió con determinada salida económica que sentó ciertas bases, ¿eh? No nos olvidemos que en el interregno de Duhalde, el periodo de Duhalde, que es ese año y piquito, año y meses, ocurren algunas cuestiones importantes para lo que viene después, ¿sí? En líneas generales, la política económica de Duhalde licuó buena parte de la deuda externa de las grandes empresas. Y eso se constituyó en un elemento favorable para la etapa anterior, porque en una situación de capacidad ociosa importante por la recesión, etc., las empresas estaban financieramente bien para reaccionar a probables estímulos de la demanda. Entonces hubo ahí un hecho, digamos, que implicó una condición de salida favorable. Perdón, sí. ¿Puedo preguntar? Sí, claro. ¿Qué significa que licuó la deuda? En el marco de la convertibilidad, de la convertibilidad, cuando el país, tanto el sector público como el sector privado, accedió a fondos internacionales vía créditos de un modo casi irrestricto, hasta el año 99, donde eso se cortó, no solo el sector público se endeudó notablemente, las empresas se endeudaron en dólares. ¿Sí? Cuando viene la crisis del 2001, la posición patrimonial de las empresas en dólares, en el marco, no se olviden ustedes que el peso pasó, el dólar pasó de 1 a 4. Quiere decir que una empresa que estaba endeudada en 100 pesos, 100 dólares, después de esa situación seguía endeudada en 100 dólares, pero ahora le costaba 400 pesos acceder a esos 100 dólares. ¿Sí? Entonces eso significaba un compromiso patrimonial para las empresas muy fuerte.
¿Quiénes eran los que se habían endeudado fuertemente? No son las pymes las que se habían endeudado fuertemente. En línea general, los que se habían endeudado fuertemente son las empresas grandes con acceso al préstamo internacional, a los fondos internacionales. Uno de los principales deudores favorecidos por esa licuación es Clarín. ¿No es cierto? Digamos, Clarín era una empresa que estaba fuertemente endeudada en dólares. Si alguien le hubiera exigido a Clarín esa deuda en dólares, pero cuando el gobierno de Duhalde hace una especificación asimétrica, que así se llamó, digamos, benefició la licuación de esas deudas en dólares para ese tipo de empresas. Entonces, uno puede decir, ok, ¿hizo una transferencia de ingresos significativa? Sin duda, la hizo. Pero al momento de generar alguna condición para que esas empresas vuelvan a producir, alguna nueva demanda para que esas empresas vuelvan a producir, esas empresas están financieramente sólidas. ¿Se entiende el punto? Entonces, fue sin duda una transferencia de ingresos importante que se convirtió a su vez en un factor beneficioso para la salida posterior. Entonces, la salida de la crisis interna, digamos, del modo que se hizo, la gestión que se hizo de la crisis interna, fue un contexto relativamente favorable para el tipo de políticas económicas que el kirchnerismo empezó a aplicar a partir de ese momento. Y el contexto internacional también era un contexto favorable, porque los chinos estaban empezando a consumir a los pavotes, estamos hablando de hace 20 años, digamos, ¿no es cierto?, inaugurando la incorporación de las clases medias asiáticas al consumo, y eso tiró los precios internacionales de los alimentos para arriba de un modo extraordinario. Precisamente el tipo de cuestiones que la Argentina exporta. Entonces, el escenario interno era un escenario relativamente favorable, el escenario externo también era un escenario relativamente favorable. No se olviden ustedes que, a lo mejor lo han escuchado, algunos economistas, los que discutirían con Alfredo y conmigo y con Martín y con Marisa y con la otra gente que circula por acá, algunos economistas lo que dijeron de este periodo de crecimiento acelerado es que era puro viento de cola. ¿No? La idea de que la economía internacional, hicieras lo que hicieras, lo que explicaba el crecimiento importante era la economía internacional, que consumía cualquier cosa, lo que le tiraras, entonces, que las tasas de crecimiento, digamos, y en general, los que no compramos esa cuestión, no decimos que el viento de cola no haya existido. Por supuesto que existió. Y se convirtió en una condición favorable. Lo que decimos es que hubo una política económica interna que supo aprovechar bien esa condición, digamos, y que no fue menor, que no habría pasado espontáneamente, digamos, ¿no? Sobre todo, ¿cuál fue la política económica más eficaz para eso? La progresiva recomposición de los ingresos populares. La idea esta de fogonear el consumo interno a través de mejoras permanentes de los salarios, mejora de las jubilaciones, mejora de las condiciones sociales, etcétera, etcétera. Es decir, que ese objetivo del gobierno de redistribuir a favor de los trabajadores era parte también de una estrategia de crecimiento. Es decir, crecer sobre la vía del consumo interno, digamos. Y entonces el crecimiento sobre la vía del consumo interno y la expansión de la demanda que eso motorizó fue el modo político de aprovechar esas buenas circunstancias económicas. No nos olvidemos que la Argentina sale de la crisis del 2002 con una capacidad ociosa del orden del 50%. Es decir, la mitad del aparato productivo estaba parado. Y en algunos sectores era mucho más que eso, era el 80%. Entonces, crecer en esas condiciones no implicaba un esfuerzo de inversión significativo, porque la capacidad productiva ya estaba instalada. Lo que había que hacer era generar una demanda para poder, a partir de esa demanda, ocupar progresivamente esa capacidad instalada. Entonces, en cierto sentido, digamos, uno puede aceptar que era una etapa de crecimiento relativamente fácil si se sabían aprovechar estas condiciones y si tenía una política inteligente. Esa política inteligente es la que tenemos acá, digamos, en donde en general, no me voy a detener sobre esto, pero
El kirchnerismo usó política fiscal expansiva, digamos, un gasto público importante, política monetaria expansiva, es decir, facilitando el acceso a financiamiento a los consumidores y a las empresas, etcétera, etcétera. Digamos, todo eso genera condiciones, abarata el capital de trabajo para las empresas, abarata el endeudamiento de consumo para los consumidores, etcétera. Todo eso opera como mecanismos que empujan la demanda interna, digamos, ¿no? Pero sobre todo, ustedes van a ver que en esta columna a veces aparecen alguna mención aparece subrayada en rojo, digamos, ¿sí? Muy bien. Esas cosas que aparecen en rojo son las cosas relativamente, que podríamos llamar estratégicas que se hicieron. Digamos, no es solo una medida de política económica, es una especie de reforma estructural importante. Una, como dijimos antes, fue la reestructuración de la deuda. Esta idea de resolver el problema del peso de la deuda externa en la economía. Llevó su tiempo, digamos, distintas olas de negociaciones, pero se resolvió en este periodo, con una quita importante del capital, con una reducción de los intereses, es decir, y como vimos en ese gráfico donde mostrábamos la deuda, con una disminución fuerte de la carga financiera, tanto del sector público como del sector privado. Esa fue una reforma importante, que en cierto sentido desmiente la idea de que solo hubo viento de cola. Para poder aprovechar el viento de cola, esa era una condición necesaria. La otra cuestión es que quizás ya no nos acordemos, pero en el marco del menemismo se habían suspendido las convenciones paritarias. Se había suspendido la discusión paritaria. Los convenios colectivos de trabajo no incluían la discusión paritaria, digamos, ¿no? Y en general, los aumentos de salario, cuando los hubo, lo fueron por decreto o lo fueron a nivel de cada empresa en particular, ¿no? ¿Qué hizo el kirchnerismo? Restituyó esta institución que es fundamental para apuntalar la posición de los trabajadores en la puja distributiva, digamos, porque es a través de las convenciones colectivas de trabajo donde, con su capacidad reivindicatoria, el sector asalariado, los trabajadores pueden, digamos así, negociar al alza sus condiciones de participación en el excedente. Fundamentalmente a través de mejoras en las condiciones de ocupación y sobre todo mejoras en los salarios, digamos, ¿no? Esto fue, a mi modo de ver, la medida de política económica más importante del kirchnerismo en esta primera etapa, porque fue lo que permitió que se generalizaran los aumentos salariales. Cuando yo no tengo convenciones colectivas, una empresa está bien y a lo mejor y tiene una comisión interna que sabe negociar bien, etc., y entonces consigue alguna conquista. Pero eso no necesariamente se traslada al resto de los sectores, bien sea porque la otra comisión interna no negocia tan bien o por lo que fuera, no importa. Cuando yo tengo convenciones colectivas de trabajo, una rama de la economía acuerda en determinado aumento salarial, y ese aumento salarial es válido para todas las empresas que son parte de, y para todos los trabajadores que son parte de ese convenio colectivo. Es decir, la institución convenio colectivo y paritaria libre es una institución que permite no solo mejorar el salario en términos individuales, sino homogeneizar las condiciones en las que se forma el salario en el conjunto de la economía. Porque es cierto que no todos los sectores cierran igual, porque no todas las empresas tienen el mismo nivel de rentabilidad o lo que sea, pero lo cierto es que la paritaria va generando, no se negocian todas al mismo tiempo, cada paritaria va generando una especie de efecto de demostración sobre la que viene. Si los aceiteros consiguieron 40, los madereros piden por lo menos 38, y si los madereros pidieron 38, los neumáticos piden 42, digamos, ¿no? Bueno, entonces, esa es una institución significativa de defensa de la posición de los trabajadores en la disputa por el excedente. A mí me parece que eso ha sido central para esa estrategia de crecer vía, fundamentalmente, la expansión de la demanda interna, la expansión del mercado interno. Entonces, dichas esas cuestiones, los resultados son los que vimos: crecimiento elevado, redistribución del ingreso, etc. De todas maneras, aparecían algunas
empezaban a aparecer algunos problemas, ¿no? Ya aparecían, como vimos, algunas presiones inflacionarias. La inflación pasó del 6 anual al 12, y entonces ya amenazaba con escalar, digamos. Y la economía no había habido ningún cambio estructural en la economía. La estructura económica seguía siendo exactamente la misma y no había habido ninguna medida de política económica para modificarla. Empezaban a aparecer algunas restricciones de logística, en particular de oferta energética. Empezaban a aparecer apagones, sobre todo en verano, y ese tipo de cuestiones. Recuerden que las tarifas de los servicios públicos estaban congeladas. Esa fue otra de las medidas de Duhalde que se mantuvieron como continuidad del kirchnerismo, etc. Muy bien. Entonces, esta fue, digamos así, la etapa de pum para arriba, y donde todo parecía estar funcionando relativamente bien. Pero ahí no hay un hito que está faltando, que es Decime. haberse sacado al Fondo Monetario. También, es parte de la reestructuración de la deuda, tenés razón, me olvidé de mencionarlo. La deuda con el fondo en ese momento era relativamente baja, mirada con ojos de hoy. Y al mismo tiempo la situación externa del país era de bonanza importante, y eso permitió cancelar esa deuda, que si no me equivoco eran 9.000 millones de dólares, de un saque, digamos. Lo importante ahí no era cancelar la deuda, sino cancelar el tutelaje sobre las políticas económicas, digamos, ¿no? Eso, en ese sentido era una buena inversión, para decirlo de algún modo. Bien, acá 2008-2009, recuerdan, Cristina arranca su presidencia en diciembre de 2007, digamos, la elección fue una elección bien resuelta, etcétera, etcétera, pero a poco de arrancar el periodo de Cristina ocurren un par de cosas. Una es un cambio en el escenario internacional, la crisis financiera de las hipotecas en Estados Unidos y después el modo que ese se trasladó a Europa, una crisis financiera generalizada. A la Argentina la crisis financiera no le pega, porque la Argentina estaba desvinculada de las corrientes financieras en ese momento, digamos, fundamentalmente porque estaba en esta situación de reestructuración de la deuda y con escasos flujos, etc. Pero le pega desde el punto de vista comercial, porque la economía mundial entra en recesión, digamos, entonces ese es un año donde las exportaciones argentinas tienden a disminuir, ¿no? Entonces le pegó por ese lado. Pero la otra cuestión importante es el conflicto político interno alrededor de la 125, ¿no? La idea esta de poner restricciones móviles. Recuérdense que en ese momento los precios internacionales de los commodities, en particular de la soja, habían pegado un salto importante, y eso es lo que se intentó administrar con el mecanismo de las retenciones móviles, y esa fue probablemente por errores en la propia gestión y en el propio armado político alrededor de la cuestión, bueno, terminó siendo una derrota política, digamos, ¿no? Y una derrota política que fue importante en ese momento y yo creo que sigue siendo importante ahora. Digamos, ¿no? Es decir, el modo en que se resolvió esa cuestión, digamos, instaló una restricción significativa acerca del manejo de las retenciones. En un país como la Argentina, las retenciones a la exportación son una herramienta de política económica decisiva. Pero el modo en que se resolvió ese conflicto político, en cierto sentido, debilitó mucho la posibilidad y la legitimidad política de usar ese recurso de política económica, ¿no? Y entonces no fue solo un problema acá, sino que es un problema para ahora mismo. De todas maneras, a pesar de esta idea, de esta conflictividad internacional e interna y de la situación de la crisis, el gobierno siguió con sus políticas expansivas, tratando de sostener la demanda interna, y se empezaron a aplicar programas de protección del empleo. Incluso se llegaron a pagar, a través de un mecanismo que en ese momento, si no me equivoco, se llamaba Retro, se llegaron a pagar parte de los salarios privados en distintas empresas, como se hizo hace relativamente poco con la gestión de la pandemia, digamos, ¿no? Y la otra cuestión que es importante, y que por eso aparece acá como una reforma estructural significativa, es la estatización del sistema de jubilación.
Recuerden ustedes que en ese momento todavía estábamos con la herencia de los 90 y el mecanismo de jubilaciones privadas, digamos, y la estatización permitió varias cosas. Por un lado, permitió mejorar las remuneraciones del sistema jubilatorio porque hubo un ahorro significativo en las comisiones y en el tipo de intermediación que hacía el sector privado sobre esa cuestión, ¿sí? Pero sobre todo porque le permitió al Estado tomar el control del fondo, el fondo del ANSES. El fondo está constituido por activos, que son en general acciones empresarias, etcétera, etcétera. Digamos, ¿no? Es decir, es un fondo patrimonial significativo. La ANSES pasó a controlar de golpe, con este mecanismo, un fondo patrimonial importante. Y eso le permitió al Estado tener una especie de banco inorgánico, para decirlo de algún modo, para apuntalar un conjunto de políticas. Es decir, le sumó al Estado una capacidad de recursos que hasta ese momento no tenía y que le permitieron financiar políticas. ¿Qué políticas le permitieron financiar? Por ejemplo, la UH. Si la UH se establece inmediatamente después de la estatización del sistema de jubilaciones. Y esto tiene que ver con que la ANSES, digamos, la titular del sistema jubilatorio, tenía una potencia patrimonial que le permitía apalancar el financiamiento de determinadas políticas. En general, los países suelen tener este tipo de mecanismos. Chile tiene algo que se llama un fondo contracíclico, es como una especie de ahorro del gobierno para momentos en los que es necesario aumentar el gasto. Entonces no me lo gasto todo y lo voy ahorrando, pero en un momento en el que necesito intervenir de algún modo promoviendo cuestiones sociales o productivas, lo hago. ¿Sí? Argentina no tiene tal cosa. Brasil tiene un extraordinario banco local estatal de desarrollo, que se llama el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, el BNDES. Digamos. Es otro instrumento potentísimo de promoción del consumo y de la inversión. Argentina no tiene un banco de esa naturaleza. Supo tener el Banco Industrial en algún momento y el Banco Industrial fue vaciado en general durante la dictadura y eliminado en los 90. Entonces, el Fondo de Garantía del ANSES, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, este manejo de ese paquete accionario que lo puede negociar en el mercado como cualquier otro operador, le dio a la Argentina una especie de fondo público contracíclico. Y esto fue muy importante para sostener los trapos del ingreso y la distribución del ingreso en ese momento. Ahora, más allá de que más o menos la cuestión se aguantó, la remesón se aguantó, las presiones inflacionarias, como vimos en ese gráfico antes, crecieron significativamente y tenemos los primeros episodios fuertes de fuga de capitales. Con lo cual ya empieza a condicionarse la capacidad de gestión de la política económica. Sin embargo, digamos, sobre todo a partir de que Brasil tiene en ese momento un periodo de crecimiento importante, digamos, se recuperan, la economía china sufre mucho menos la crisis financiera internacional, entonces sigue siendo, no te estoy dejando ver, sigue siendo un demandante importante del mercado internacional. El mercado, la situación internacional se revierte un poco, no pasa a ser tan favorable como al principio, pero en cierto sentido acompaña, ¿no es cierto? Y hay una recuperación de la iniciativa política, en particular con la estatización del sistema de jubilaciones, con la UH y otra serie de acciones que se hicieron, ¿no es cierto? Y Cristina termina ganando las elecciones del 2011 con más del 50% de los votos. Digamos, ¿no? Entonces, el contexto otra vez aparece como un contexto que apalanca bien una estrategia de crecimiento, ¿no? Entonces las políticas expansivas siguen. La política musical. Sí, cuando dice internacional favorable arriba, es positivo, y internacional favorable... No, quiero decir, es simplemente mostrar que es menos favorable que el de arriba. Es menos favorable. Digo, que no es una crisis internacional, es un escenario internacional favorable, pero no tan... Claro, para decirlo de algún modo, el viento de cola redujo su potencia, es más suave. Entonces, en ese marco, digamos, el gobierno sigue insuflando
a través de gasto público y de medidas monetarias a la economía, pero empieza a tener problemas por el lado de la inflación y empieza a tener problemas por el lado de la balanza de pago. Recuerdan ustedes que les mostraba que hay un momento en que esa situación externa favorable deviene en negativa. Ahí es donde estamos, ¿no? Esto era acá, ¿no? Estamos más o menos por acá, ¿ven? Es decir, esta idea de que estábamos en una situación favorable revierte relativamente rápido hacia una situación desfavorable, ¿sí? Y al mismo tiempo, si miramos en el tipo de cambio, también nos estaba el tipo de cambio también nos está jugando en contra. Entonces, frente a esa situación, digamos, de un sector externo restrictivo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el gobierno? Empieza a utilizar herramientas cuantitativas de administración de comercio. Entonces, en cierto sentido, es ahí donde se instalan las que se llaman licencias previas de importación, etcétera, etcétera. Es decir, la economía hasta ese momento venía importando libremente porque había con qué financiar esas importaciones. Cuando aparece la restricción externa, una de las cuestiones es empezar a administrar el proceso de importación. Y eso siempre tiene algún costo, por mejor que se haga. No es fácil hacerlo bien y no se hizo del todo bien. Pero aunque se hubiera hecho muy bien, eso tiene de todas maneras un costo, digamos, que es el costo es que, como la economía argentina es una economía muy abierta desde el punto de vista de las importaciones, que los sectores reclaman muchos insumos importados y mucha maquinaria importada, si yo de algún modo ralentizo esa cuestión, estoy ralentizando el crecimiento. Entonces, hay lo que los economistas llamamos un trade-off, digamos, es decir, estoy usando un instrumento que me sirve para un objetivo, pero no me sirve para otro. Si yo quiero sostener el crecimiento, no debería limitar las importaciones, pero como necesito gestionar la crisis de pagos externos, limito las importaciones. Si limito las importaciones, restringo el crecimiento. Si restringo el crecimiento, empieza la cadena de, ojo, empieza la desocupación, pipa, ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Por eso es difícil la gestión de la política económica en estas condiciones. Y lo que tenemos entonces en este periodo es, si bien algo de crecimiento, el crecimiento ya no mismo genera la misma cantidad de empleo que antes, digamos, y ya tenemos una inflación importante, ¿sí? ¿Recuerdan que yo les mostraba la economía se ameseta, el salario real se ameseta, la distribución de ingresos se ameseta? Bueno, esa es la cuestión, ¿sí? Y es ahí entonces donde el objetivo económico del proyecto político empieza a aparecer como debilitándose, digamos, porque en la lucha reivindicativa los asalariados siguen gestionando en la paritaria mejora de sus posiciones y al mismo tiempo esta idea de que hay que seguir redistribuyendo, digamos, ¿no? Lo cual es una lucha totalmente legítima, digamos. Pero al mismo tiempo el gobierno ya no tiene desde la política económica, desde sus variables económicas, la capacidad de financiar eso como lo había tenido hasta ese momento. Entonces, en cierto sentido, la legitimidad política empieza a erosionarse, porque las demandas y las expectativas sociales no necesariamente se están cumpliendo al ritmo que aparece, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo esto genera cierta conflictividad interna, etc. Además de que es una economía que, a pesar de que disminuyó mucho el desempleo y demás, y la informalidad, como les mostraba, sigue teniendo un desempleo muy alto. 7-8% de desempleo es un desempleo estructural muy alto, digamos. Informalidad del orden del 30% es una informalidad muy alta, ¿sí? Y entonces empieza a aparecer ya en este periodo de un modo muy marcado un fenómeno que era relativamente novedoso en la Argentina, que después lo terminamos caracterizando como la economía popular, digamos, que son todas las formas de economía de subsistencia que empiezan a generarse de forma paralela a lo que es la economía de mercado, y no participa de la economía de mercado. Y las luchas de los trabajadores vinculados a esa economía no son las mismas que las luchas de los trabajadores asalariados.
Entonces, esto implica también una fragmentación del mundo del trabajo, implica una fragmentación de los intereses populares. Y entonces, en ese marco, la coalición política cruje, para decirlo de algún modo, ¿no es cierto? Es decir, no está pudiendo atender a todas las demandas, digamos, como que perdió el control sobre alguno de esos procesos, ¿sí? Y esto empieza a erosionar su legitimidad política. En ese marco es que llegamos al último periodo, que claramente es un periodo de estancamiento, primero una desaceleración del crecimiento y después de recesión, es un periodo de estancamiento, digamos. En líneas generales empieza a aparecer la idea de fin de ciclo, empieza a discutirse internamente la idea de fin de ciclo, digamos, ¿no? Recuerden ustedes que Massa le gana a Cristina las elecciones en el 2013, y si hubo alguna hipótesis de reelección, de modificar la Constitución para que hubiera una nueva reelección, en ese acto esa posibilidad queda totalmente clausurada, digamos, ¿no? Digo, es el mismo Massa de hoy, no es otro. Entonces empieza a aparecer esa idea del fin del ciclo político internamente. El contexto internacional, la economía mundial está en recesión fuertemente, y encima de todo eso aparece un señor que ustedes lo recordarán porque caminaba encorvado y tenía una nariz aguileña importante, que era el juez Griesa, ¿no? Que es el juez que legitima la demanda de los fondos buitres. Cuando en los años anteriores se había hecho la reestructuración de la deuda, había quedado un pequeño margen de deudores que no habían entrado en esa reestructuración. 7%. Esa deuda fue comprada por los fondos buitres, que viven de eso, efectivamente. Y los fondos buitres consiguieron un fallo favorable en la justicia de Nueva York, que era la jurisdicción a la que estaba sometida la deuda, y que empiojó todo el tema de la reestructuración. Frente a la ausencia frente a los problemas que ya había en el sector externo de la economía en este momento, el que era el ministro de Economía de esa época, o el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, había empezado una estrategia de regreso a los mercados internacionales de capitales. Pago al Club de París de una porción en contado significativa, negociaciones para volver a financiarse, para volver a tomar deuda, porque aparecía como, no sé si la única, pero como una opción posible frente a la situación restrictiva que había, digamos. Y esa estrategia es, el juez Griesa le pega un exocet en la línea de flotación a esa estrategia, digamos. Se intenta una reacción relativamente rápida frente a eso, la reforma del Banco Central, la nacionalización de YPF, aparecen como medidas sustantivas del mismo orden que la estatización de las jubilaciones o que la reestructuración de la deuda, el mismo orden de importancia, pero en un contexto interno e internacional desfavorable no alcanzaron a madurar lo suficiente como para tener un impacto en general sobre la gestión de la crisis, y el gobierno está necesitado entonces, no puede manejar la economía vía precios porque no controla los precios, y entonces la administra vía cantidades, administra el comercio, administra la cantidad de dólares que cualquier particular puede atesorar, etcétera, etcétera, etcétera. Si empieza un proceso de administración cuantitativa de los flujos que, sin duda, es algo que se puede hacer en un corto plazo y frente a situaciones extremas, pero que es muy difícil de gestionar en términos permanentes y prolongados. Esto termina en una situación de estancamiento, caída de las importaciones, otro pico inflacionario, etc. Y en particular, un déficit fiscal significativo. Ese déficit fiscal en sí mismo no es un problema, el problema es que si el Estado no accede a formas de financiamiento genuino de ese déficit fiscal, pierde capacidad de operar sobre la economía, pierde capacidad de insuflar dinero vía gasto, etcétera, etcétera. Entonces, después de un periodo de crecimiento importante, de amesetamiento, etcétera, etcétera, el gobierno llega al 2015
digamos, si bien es un año de crecimiento, porque el gasto electoral funcionó, digamos, si bien llega con una situación de crecimiento, llega con una situación externa muy complicada, con cepo para las compras de dólares, con administración de las importaciones, etcétera, etcétera. Y sobre todo, llega sin poder perforar ese 7% del piso de desocupación, sin poder perforar el 30% del piso de informalidad, sin poder seguir aumentando los salarios reales y por lo tanto en una suerte de límite del piso distributivo, digamos, ¿no? de la distribución del ingreso. ¿Sí? Bien, no sé cuánto llevo. 1:10. Esa fue mi mujer, la que con esa voz. Es más o menos la misma voz que cuando no hice algo bien en casa. Bueno, para terminar y volver a mi hipótesis. ¿Cuál fue el buen lado de toda esta historia? Digamos? ¿Qué podemos aprender de toda esta historia? Uno es que los gobiernos necesitan tener margen para hacer política económica. Digamos, y para tener margen para hacer política económica hay algunas reformas estructurales que son absolutamente necesarias. En el caso del kirchnerismo fue recuperar el sistema estatal de jubilaciones, fue reestructurar la deuda, etc. ¿Sí? Pero algunas cosas quedaron pendientes. Reforma tributaria, reforma financiera, control de los flujos de comercio, etc. Digamos, ¿no? Pero esa es una primera cuestión. Es decir, si no hay margen para hacer política económica, uno no puede arbitrar sobre las demandas sociales. Y en una sociedad como la Argentina, las demandas sociales son múltiples y son complejas. Argentina tiene, como cualquier economía capitalista, un conflicto distributivo importante. ¿No? Todos pujamos por estar mejor, para decirlo de algún modo, en esa situación distributiva. Ahora, lo que pasa es que algunos tienen armas más importantes que otros para pujar en esa cuestión. Y nuestros empresarios las tienen. Son hábiles jugadores de capitales, son hábiles no liquidadores de divisas, son hábiles evasores fiscales, son hábiles evasores previsionales, digamos, tienen una gimnasia importante de distintos mecanismos, son hábiles remarcadores de precios, tienen una gimnasia importante para disputar el excedente. Nuestros trabajadores también, porque tienen una historia sindical importante, una historia de luchas populares importantes, hay una representación política de esas cuestiones, etc. Digamos, ¿no? Por eso nosotros en general estamos en niveles inflacionarios elevados, porque la puja distributiva nuestra es una puja muy aguda. Y es muy aguda porque los actores arriba del ring tienen capacidad para ejercer esa pelea, digamos, ¿no? Pero para administrar esto, los márgenes para hacer política económica son necesarios. Segunda cuestión. Algunos economistas dicen primero crecer y después distribuir. La experiencia kirchnerista mostró que crecimiento y distribución simultáneas no son incompatibles. Se pueden hacer, etcétera, etcétera. No estuvo ahí la limitación de la estrategia. No fue en la idea esta de crecer y distribuir simultáneamente, porque la distribución lo que hacía era alimentar el crecimiento vía la expansión de la demanda. Entonces eso era un círculo virtuoso y no vicioso. La restricción no estuvo ahí, estuvo en otro lado, digamos. Para que se pueda dar esa dupla de crecimiento y distribución, las políticas de ingreso, de sostén de la demanda agregada son absolutamente imprescindibles, son necesarias. Todo lo que sean políticas de ingreso de distinta naturaleza, cuando digo política de ingreso me estoy refiriendo a aumentar el ingreso disponible en el marco de la ciudadanía, digamos, ¿sí? Son absolutamente claves. Y si bien es cierto que como decíamos, el conflicto distributivo, nuestros asalariados, nuestros trabajadores tienen gimnasia para hacer eso, la tienen en el marco de la existencia de determinadas instituciones laborales. Y esas solo las puede establecer el Estado. La restitución de las convenciones colectivas de trabajo es el escenario que el Estado puso para que los trabajadores pudieran ejercer su presión. Si eso no hubiera sido así, esa presión no se hubiera manifestado del mismo modo, hubiera sido mucho más atomizada.
Entonces, el Estado como auxiliar de los trabajadores en la puja distributiva es necesaria. ¿Por qué? Simplemente porque los trabajadores son el lado más débil de la relación de poder, sin duda. Bien, entonces me parece que estas son el buen lado del aprendizaje. La segunda cuestión. Nosotros tenemos una estructura que todo el tiempo reproduce heterogeneidades. Es una estructura económica que está básicamente formada por algunas actividades que son muy rentables, que ocupan relativamente poca gente, y que son relativamente poco tractoras del crecimiento del conjunto de la economía, y otra serie de actividades mucho más masivas en términos de empleo, que en general practican actitudes defensivas, en líneas generales están poco formalizadas, tienen estrategias que son defensivas, etcétera, etcétera. Digamos. Entonces, esa estructura es una estructura que todo el tiempo reproduce esta heterogeneidad. Digamos. No es una estructura que homogeneiza, es una estructura que heterogeneiza todo el tiempo. Y entonces, ahí tiene que estar el Estado con políticas compensatorias, ¿no? De distinta naturaleza, con políticas sociales compensatorias. Ahora, si esa estructura reproduce la heterogeneidad todo el tiempo, el Estado no tiene capacidad para compensar esa situación permanentemente, además de lo difícil que es hacer esa gestión. Entonces el límite, como yo les decía, no estaba en la estrategia de crecer redistribuyendo, estaba en el tipo de estructura sobre la que se monta esa estrategia. Entonces, el tema no es solo crecer, el tema es cómo se crece. ¿Qué sectores crecen? Porque si crecen mucho los sectores que externalizan capital, que fugan capitales, o los sectores que son básicamente importadores, ese crecimiento no es sostenible a poco de andar, porque no voy a tener las divisas para sostener ese crecimiento. Entonces no es solo crecer, hay que ver de qué manera crezco, cómo es la composición de ese crecimiento. Lo mismo con la inversión, no es solo tratar de aumentar la tasa de inversión, es invertir en los sectores correctos, para decirlo de algún modo, dentro de esa estrategia, digamos, ¿no? Y la otra cuestión que a mí me parece la experiencia central para nosotros los economistas, de la experiencia kirchnerista, es que las políticas de demanda, de aumentar la demanda, ¿cuál fue la estrategia del kirchnerismo? Y con esto voy a terminar. La estrategia del kirchnerismo fue, hay que alimentar el crecimiento, porque el crecimiento es lo que me permite generar empleo y formalizar actividades. Y si genero empleo y formalizo actividades, aumento salarios. Y si aumento salarios, mejoro la distribución del ingreso. Esa es la lógica. Perfecta lógica. ¿Qué tengo que hacer para crecer? Empujar la demanda a todo lo que da. Eso es lo que resultó insuficiente. Porque si yo empujo la demanda y no modifico la estructura económica, la forma de producir los bienes, digamos, y la forma de competir en el mercado, a poco de andar encuentro mi límite. Y ese límite está en la restricción externa, está en la restricción fiscal, y está en que finalmente no puedo seguir redistribuyendo como quisiera. Y las políticas compensatorias son insuficientes para ese mecanismo. ¿Qué le faltó, a mi modo de ver, al kirchnerismo? Una estrategia de desarrollo productivo que le permitiera intervenir en la estructura económica al mismo tiempo que fogoneaba la demanda para modificar la oferta con capacidad para satisfacer esos nuevos patrones de consumo, esa incorporación de ciudadanos al consumo, etcétera, etcétera. Bueno, era esto lo que quería comentar. Gracias, Fernando. Abrimos ahora preguntas. Ahí ya tengo unas manos levantadas. Yo lo que me falta imaginación. A ver. De la última parte Nos pasa a todos. de la última parte que hablaste, cómo trabajar en la oferta. ¿Me podrías dar algún ejemplo como concreto o algo como para... Sí. Si no, no me lo digo. Sí, mira. Yo creo que hay que trabajar sobre la oferta en dos sentidos. Por un lado, ir modificando la estructura de producción, la composición de la oferta, y ahora voy a decir alguna cosa sobre eso, y también modificando cuáles son las estrategias de acumulación predominantes en los actores que gobiernan esa oferta.
como yo te decía antes, nosotros tenemos una estructura que es bien dual, para decirlo de algún modo. Algunos sectores que son muy modernos, que están en la frontera internacional, tecnológica, o cerca de la frontera internacional, y son sectores de alta rentabilidad, que no son muchos, pero en general están asociados a determinadas ventajas naturales, ¿no? La industria aceitera, bueno, las cerealeras, cuya rentabilidad depende muchísimo de su escala de producción y de la ventaja natural dada por el ambiente argentino. Esos son sectores que en líneas generales son muy intensivos en capital y tienden a ocupar relativamente poco. Entonces, y al mismo tiempo no tienen eslabonamientos importantes con otros sectores. Entonces, cuando crecen mucho, digamos, crecen mucho porque la demanda internacional de golpe los favorece, tienen una rentabilidad extraordinaria, pero esa rentabilidad extraordinaria no se canaliza de ningún modo al resto de la estructura productiva, ni vía salarios, porque ocupan relativamente poca gente, ni vía elaboramientos productivos, porque no son sectores que hacen una primera transformación de la materia prima y nada más que eso. Entonces, tenés un problema ahí. Los necesitas porque generan divisas, pero son sectores que no te ayudan a resolver tu equilibrio interno, tu equilibrio social interno. No generan mucho valor agregado, no ocupan muchas personas, no tienen efectos indirectos sobre el resto de la economía, etc. ¿Qué otros sectores de alta rentabilidad tenés en Argentina? Bueno, algunos ejemplos exitosos, aunque relativamente menores, de las economías regionales. La industria vitivinícola, por ejemplo. Es un sector relativamente chico, interesante, digamos, porque tiene un buen desarrollo de proveedores locales, etc. Pero es como una islita, digamos, tiene un impacto regional muy focalizado, en líneas generales. Está bueno como experiencia, pero no mueve demasiado el perímetro, porque es un sector relativamente chico y a lo mejor puedes encontrar en algún momento alguna otra economía regional parecida. En algún momento lo fue la economía del arándano, y hoy andan viendo a quién le venden un arándano, ¿no? Pero bueno, pero quiero decir, de golpe tenés esas cosas, pero son sectores chicos. Pero la minería, ¿cómo jugaría? No, la minería podría jugar del mismo modo que los commodities anteriores, digamos, excepto que vos tuvieras un desarrollo hacia adelante de la minería. Hoy la minería no juega todavía ese papel. ¿Y el petróleo? El petróleo hoy está pasando a ser un sector superavitario, si efectivamente Vaca Muerta desarrolla el potencial que parece tener, digamos. Ahí tenés un problema importante, que es que no tenés la capacidad productiva para seguir trabajando en esa cadena de producción, tendrías que generar una inversión importante. Vos fíjate que hoy, mirá el problema que tenés, ¿no? Tenés Vaca Muerta trabajando al 40% de su capacidad porque no tenés con qué sacar lo que extraes del subsuelo de Vaca Muerta. Quiero decir, ¿El gasoducto? Por ejemplo, el gasoducto, ¿no? Pero el gasoducto sería una de las cuestiones, y eso sería básicamente para exportar, ¿no? Pero además necesitaría los elaboramientos, refinerías hacia adelante y una serie de cosas, ¿no? Es decir, son sectores con potencial, pero que al mismo tiempo requieren de una inversión significativa para ser desarrollados. Pero están en esa lógica. Espera, no termino todavía, ya voy. Están en esa lógica. Entonces, quiero decir, vos tenés algunos sectores que pueden andar bien, que tienen rentabilidad muy asociada a los recursos naturales, pero que no te resuelven los problemas que vos necesitas para el equilibrio social interno. ¿Cuáles son los otros sectores rentables de la Argentina? Los grupos asociados a los servicios públicos. Esos grupos en general son rentables porque trabajan con mercados cautivos y porque tienen una regulación muy laxa.
Sí, incluye las comunicaciones. Incluye las comunicaciones, digamos, ¿no? Quiero decir, son bolsones de rentabilidad significativos porque tenés un problema. Y además son grupos que en líneas generales externalizan sus excedentes. Su estrategia principal es una estrategia de maximización de la explotación del mercado cautivo interno y externalización de los excedentes. Tiene poco impacto sobre la cuestión. ¿Qué tendrías que hacer con esos grupos? Regularlos mejor, sin duda, digamos, ¿no? Y operar sobre esa... No es solo, no es una actitud policial la que tenés que tener, porque tenés que generar una serie de mecanismos que hagan atractivo las colocaciones financieras en pesos, etc. Es un conjunto de cosas para lo cual necesitarías una reforma financiera, una reforma del mercado de capitales. Son varias cosas. No estamos hablando de algo sencillo, digamos. Ahora, ¿dónde está el grueso del empleo? El grueso del empleo está o en los segmentos de economía popular hoy, que son segmentos de subsistencia, segmentos de bajísima productividad, digamos, y de bajísimas remuneraciones, ¿no es cierto? Por un lado, y por otro lado, aún en los segmentos formales, calzado, textiles, plásticos, etc., tenés algunos niveles de informalidad importantísimos, digamos. ¿Cuál es ahí lo que tenés es básicamente el universo PYME. Todo bien con el universo PYME, pero en líneas generales el universo PYME ha sido tan agredido a lo largo de estos últimos 40, 50 años que lo que ha desarrollado son básicamente estrategias defensivas o rentistas. ¿Se financian contra qué? Se financian no pagando los impuestos, se financian no haciendo los aportes previsionales, se financian haciendo un deterioro ambiental significativo. ¿Sí? Entonces, es otro paquete de cosas para trabajar. ¿Emplean? Sí. ¿Generan empleo de calidad? No. ¿En qué tipo de rubros productivos están? ¿De gamas productivas están? En gamas de baja calidad, en general. ¿Cómo se compite en la gama de baja calidad? Por precio. ¿Cómo se compite contra la mano de obra superexplotada del sudeste asiático o de otras economías que todavía pueden incorporarse en condiciones de comercio relativamente libre? Con una presión sobre los salarios significativa. Por eso esos sectores informalizan para bajar costos, pagan bajos salarios para bajar costos, etc. Entonces, su estrategia de sobrevivencia es una estrategia que no te sirve a vos para, otra vez, uno porque no atienden esa estructura social ni la estructura productiva, y los otros, los que están en el abonado, porque no están en sectores donde te puedan dar a vos esos beneficios sociales. Entonces, Flaco, pero así morimos. no es un mensaje pesimista. No, bueno. No, porque me parece que esto lo que requiere es una... A ver... Es la realidad. En el 2011... Mira, una cosita. Déjame decir una cosita más. Una cosita. Para que digo, lo que yo estoy diciendo no es una novedad. No es nuevo. En el 2011... Cristina hablaba de sintonía fina. ¿De qué? De sintonía fina. Lamentablemente no la pudo llevar a la práctica. Sintonía fina. ¿Qué quería decir sintonía fina? Este tipo de cosas que estamos diciendo. No se lo puede tratar a todos por igual porque están en distintas condiciones. Tengo que generar una política más focalizada para unos para una cosa, para otros para otra, etc. Axel Kicillof es nombrado, después fue ministro, pero en ese momento es nombrado viceministro. Secretario de Programación Económica. Le cambió el nombre a la Secretaría. Le puso Secretaría de Programación Económica y de Desarrollo Productivo. Cuando Cristina hablaba de sintonía fina, cuando Axel hablaba de desarrollo productivo, están hablando de estas cosas. Quiero decir, hay una conciencia sobre esto, hay una idea de esto. El punto es la construcción de la viabilidad política para esta cuestión. Y efectivamente, probablemente un programa de esa naturaleza requiera de una coalición social muy amplia, porque tenés que movilizar recursos sociales con una legitimidad política muy fuerte, digamos, ¿no? Me parece que una estrategia como esa, una estrategia de cambio estructural, como la que estamos hablando acá, que te permitiera progresivamente
salir de esa trampa que tiene el crecimiento de la economía argentina, que es que si creces mucho, viene una crisis externa y te lleva por delante. Y si te lleva por delante una crisis externa, te hace pelota la situación social, digamos, y entonces después tenés que volver a suturar esa cuestión. Bueno, ¿cómo es la charla de mañana de Marisa? ¿Por qué hacemos siempre lo mismo? Bueno, yo imagino que va a ir por ahí, digamos. Pero bueno, había distinta gente tratando de preguntar. Sí. Sí, cuando vos decís que bueno, no se puede restringir la importación... No dije eso, No dije que no se podía restringir la importación. Dije que lo tenés Eso traía que trae problemas. falta de crecimiento. Que trae problemas. Sí. Que trae problemas. Bueno, yo digo, ¿qué faltó en este periodo? ¿Faltó peronismo? ¿Qué pasó? ¿No se sustituyó? ¿No hubo sustitución de importación? No, hubo poca sustitución de importación. Una industrialización Hubo una reactivación industrial importante, sí, pero poca sustitución de importaciones. Porque no hubo políticas expresas de sustitución de importaciones. Entonces, esta es parte del menú, es parte del menú de las políticas de oferta que hay que recuperar. Tampoco es tan fácil sustituir importaciones en el contexto mundial actual. No es simplemente que cierro la economía, cierro la frontera y mañana tengo el problema resuelto. Nosotros venimos de 3 shocks estructurales significativos y que han atado mucho las manos al movimiento popular para hacer política económica. La dictadura militar es uno, el menemismo es otro, incluida la crisis del 2001-2002, que significó pérdida de capacidades importantes desde el punto de vista productivo, y, por si nos faltaba algo, el macrismo en los últimos años. El impacto de esos muchachos sí que hicieron un cambio estructural. Muy bien. El impacto de eso, digamos, no es inocuo. No es que, ok, no nos preocupemos. Vayamos a ver a la fábrica que cerraron y levantemos la persiana. No existe esa posibilidad. Entonces, por eso esto requiere de una gestión muy fina del desarrollo. Requiere una gestión muy fina del desarrollo. Y eso requiere de una legitimidad política importante. Requiere de una movilización y de un consenso social significativo, y sobre todo requiere de un Estado muy inteligente. Y una de las cosas que han hecho estos muchachos es básicamente bobificar al Estado. Digamos, durante la dictadura, durante el menemismo y durante el macrismo se han anulado capacidades estatales. Yo tengo algún contacto con generaciones, y Marisa seguro también, con generaciones jóvenes que han sido parte de la gestión económica en distintos niveles del gobierno actual, de nuestro gobierno actual. Y hemos tenido siempre un diálogo fluido sobre estas cosas y mucho acuerdo sobre estas cuestiones. Ahora, cuando estos muchachos empiezan a tratar de operar los botones de los dispositivos estatales, la cosa no es tan sencilla como comentarla como yo estoy haciendo. Es mucho más fácil comentar, ¿no es así?, sugerir, que hacer la gestión efectiva. Y eso tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver también tiene que ver con una atomización de los intereses del campo popular. Tiene que ver con esto que decíamos, con la desaparición de burocracias estatales capacitadas. El debilitamiento del aparato sindical. La precarización laboral. ¿No es cierto? El mundo del trabajo no es el mundo del trabajo de hace 30 o 40 años, es un mundo bastante más heterogéneo, digamos, y también está representado bajo distintas lógicas, y no necesariamente lógicas que pueden ser fácilmente articuladas, digamos, en el marco de una disputa política, ¿no?
Hay cada vez más concentración de la economía. Hay concentración de la economía, digamos, sí, pero digo, un Estado fuerte e inteligente tiene que tomar nota de eso. Digamos, la concentración de la economía es un fenómeno mundial. La concentración, porque el capitalismo en sí mismo tiene una lógica de concentración. Es imposible evitar eso. Pero cada vez más. Sí, como una bola imparable. Absolutamente. Hay una cosa que yo quería, que no termino de resolver. El tema es, durante 4 años de macrismo nosotros vimos cómo se tercerizaba el trabajo. Por lo tanto... Ya venía de antes. Sí. Claro, pero en concreto, digamos, como que actualmente, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, eso se percibe mucho. La tercerización de los trabajos y el tema de que al ser tercerizados pasan a ser, de alguna manera, trabajadores sin ningún tipo de sindicalización. Digamos, eso que genera también un desfasaje en estar organizados para luchar por, ¿o no? Pero, a ver, yo creo que no, entiendo tu punto. Yo creo que el proceso que llamamos de tercerización o de informalización es un proceso bastante más antiguo que los últimos 4 años. Ajá. En general, digamos, un proceso que viene del menemismo en adelante. No nos olvidemos que el menemismo pasó la tasa de ocupación del 4% al 16%, digamos, en 5 o 6 años. Eso te generó a vos esos bolsones que hoy llamamos de tercerización o de informalización. Ahora, están encontrando su forma de representación también, digamos, que son lo que podríamos llamar los movimientos de la economía social y solidaria, o los movimientos de la economía popular, digamos, que son formas de representación distintas de las que por ahí desde el peronismo nos hemos acostumbrado a ver la representación de los trabajadores, que era una representación de trabajadores formales, digamos, ¿no? Y por lo tanto incluidos en una dinámica de sindicatos organizados, etcétera, etcétera. Pero hoy, llamémosle así, la actividad que hay en los movimientos populares es una actividad intensa, digo, la actividad de representación, la actividad de búsqueda de reivindicación, etcétera. El problema, me parece a mí, lo voy a decir como, cuando hablo de políticas de oferta o de políticas productivas, también hay que tener una política productiva para las economías populares. Las economías populares no pueden hacer bienes de morondanga para que lo consuman los hijos de las economías populares. Ese es un circuito de reproducción de miseria y pobreza. ¿Sí? Bien, ese tipo de diálogo hay que establecer también con los movimientos de la economía popular, que a mí me parece que son muy sensibles a esa cuestión, digamos, ¿sí? Y ahí el Estado tendría mucho para hacer. Digamos, el Estado tendría mucho para ofrecer en términos de capacitación técnica, de extensionismo industrial y tecnológico, de financiamiento, de logística, de aparato de comercialización, etcétera, digamos. La economía popular no puede ser simplemente un bolsón de baja productividad para reproducir siempre condiciones sociales precarias. Si ese es el modelo, digamos, la erramos. Estamos equivocados. Digamos. Ahora, al mismo tiempo, alguna respuesta tenemos que dar. Hoy no se sabe cuánto es si son 20%, 25%, 30%, lo que sea. ¿Sí? Pero claramente hay una porción importante de la ciudadanía que está al margen, digamos, del tipo de cosas de las que generalmente hablamos cuando hablamos de políticas productivas, de políticas industriales, etc. Y yo le podría decir que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, toda la parte que venía, digamos, después de la época de Menem, que aparecen y se incrementan las ferias artesanales que pertenecían a cultura, cuando llega, estoy hablando específicamente de la ciudad de Buenos Aires,
cuando llegan el gobierno macrista en el 2007-2008, digamos, aparece, se saca a ese sector de cultura y se genera lo que se llama ferias y mercados, que es lo que después constituye todos esos puestos que hay de feria en todas las plazas, que tienen una estructura totalmente diferente a las que tenían los artesanos de los años 70. En el gobierno de Ibarra, en el 2001, él da como opción, como salida a la crisis económica, que la gente pueda ir a, digamos, a los parques a hacer un intercambio, que es cuando aparece el trueque. Cuando eso termina, el gobierno de la ciudad, específicamente el gobierno de Macri, resuelve que entonces, por ejemplo, había aproximadamente 3.000 artesanos, pasen en este momento a ser más de alrededor de 5.000 a 7.000 las personas que están en ferias y mercados, que son los que venden esos productos que usted decía, digamos, que son de tipo casero, porque tampoco son artesanales, son manualidades, y entonces, bueno, es un negocio que realmente es poco rentable, es para la comida de hoy nada más, y que no permite una inversión tipo cooperativa ni nada por el estilo, porque tampoco está admitido, que es lo que vemos en todas las plazas de Buenos Aires. Entonces, claro, se pretende que con eso hay puestos de trabajo, pero que realmente no son rentables y no están amparados por nada, porque ni siquiera hay ningún tipo de ni sindicalización, digamos. A ese punto llegamos en algunos sectores de la parte, digamos, estructural, ¿no? Sin posibilidad de nada. O sea, es muy fuerte ese tema, digamos, de la precarización. Totalmente. Acá teníamos una pregunta. Sí, a ver, ¿qué opinión te merece en todo caso la gestión de Kicillof en la provincia de Buenos Aires? Y si es esta experiencia con todos los avatares que le ha tocado, sin embargo, seguir adelante, porque incluso está la cuestión de hidrovía que va avanzando, el canal de Magdalena y todo lo demás. Digo, quizás diferenciándolo del resto y fundamentalmente de la capital federal, quizás esa experiencia sea una experiencia que nos dé ilusión de que algo se cocina cuando realmente la gestión, venciendo todos los inconvenientes que tiene, sin embargo, va adelante y nos muestra un camino para los demás. Sí, digo, yo tengo la mejor de las opiniones tengo la mejor de las opiniones del grupo de Axel, tengo un compromiso afectivo con todos ellos. Buena parte de ellos han sido alumnos y colaboradores míos por muchos años, digamos. Entiendo también las limitaciones frente a las que se enfrentan. Totalmente. Porque el margen de maniobra que hay en una jurisdicción provincial y una jurisdicción provincial de la complejidad política y social de la provincia de Buenos Aires es muy escaso. Y esos márgenes de maniobra pueden ser un poco mayores cuando hay un alineamiento político con el gobierno nacional, y seguramente pueden ser terriblemente menores, terriblemente restrictivos cuando ese alineamiento no existe, digamos, ¿no? Yo creo que la provincia de Buenos Aires es una provincia de una complejidad social, sin duda, porque vos tenés ahí una paleta de situaciones sociales amplísima, pero es también una jurisdicción de una complejidad política significativa, digamos, ¿no? Un desafío. Sí, yo te diría que es un desafío para titanes, porque, quiero decir, vos tenés ahí, tenés lógicas políticas dentro del propio espacio que son lógicas políticas muy enfrentadas, digamos, ¿no? Lógicas políticas no son lógicas políticas convergentes, ¿no? La provincia de Buenos Aires es un loteo, de negocios, para decirlo como. Pero es un loteo de negocios que está armado desde hace 40, 50 años, o más, y que se va reproduciendo y sobre el que
se superponen estructuras políticas, digamos, ¿no? Entonces, puede haber una cierta unificación, digamos, bajo un mismo paraguas político, pero al momento de procesar la gestión, etcétera, te aparecen todos esos problemas, digamos, ¿no? Yo creo que en ese marco lo que pudo hacer el grupo de Axel es un montón, digamos, ¿no? Pero también hagámonos cargo de las restricciones políticas existentes. Me parecen importantes. ¿Qué hacemos? No sé el tiempo que son las 9, Sí, apenas unos minutitos más porque Fernando tiene un compromiso. 5 minutitos. Bueno, sí, puede ser. ¿Puedo un comentario sobre el gráfico tan bonito ese de las cintas que mostraba? ¿Te gustó ese, no? Muy bien. Si lo vas a usar, te cobro royalties. Sí. Todo esto es para decirte que te lo voy a confiar. Pero miren qué interesante, porque en toda la explicación de Fernando decía, bueno, son ciclos, hay auges y hay declives o estancamientos, como mostraba en el kirchnerismo. Pero qué interesante que es ver que la línea verde no tiene declive. Choca la dictadura. Sí, claro. El quiebre es la dictadura y la tendencia es ascendente hasta el final. En todos los demás, lo que está impactando es las dinámicas que imprime la reforma financiera, la apertura externa, una cantidad de reformas que son las reformas de la dictadura, que van a marcar después la imposibilidad de romper el círculo que tiene mecanismos de limitantes tan claros. Me parece que entonces volveríamos a hablar de lo que hablábamos un poco con Alfredo, de todo el andamiaje del neoliberalismo y cómo desmontar eso en realidad es lo que tiene la clave para que podamos vivir una etapa expansiva sin estos avatares, ¿no? Que mientras persista la estructura a través de tratados bilaterales, de la reforma financiera, de privatizaciones, de una cantidad de negocios no tocados, va a ser bastante difícil, ¿no? Pero hay toda una agenda ahí interesante. El neoliberalismo fue capaz de desmontar las instituciones que te permitieron eso. Claro, exactamente. Ese es el punto. Sí. En ese sentido. Y sostenerse políticamente atravesando la conciencia de clase, ¿no? Sosteniéndose el voto de la derecha, sosteniéndose, atravesándolo a todos, aunque no lo quisiéramos, estamos sumergidos de a poco y bueno, nos fueron conquistando de alguna manera y distraídos, por ahí accedíamos a cosas que no tendríamos que haber. Sí, esa es otra discusión que es para... No para ahora. No la voy a proponer para ahora, pero ¿qué es? ¿Cuál es el sujeto político que creamos cuando solamente fogoneamos, para decirlo de algún modo, el consumo? Es una cuestión para mirar, digamos, ¿no? Yo veo eso, apenas veo esto que acabas de decir en lo que son las políticas de turismo que vienen de hace ya, o sea, vienen de hace muchos años, pero que por un lado, no es eso, es decir, fogoneo el consumo, compenso, por ejemplo, el tema del previaje, pero genero cada vez más heterogeneidad, porque claro, es sabido y está estudiado que los que más ganan en todo esto son las empresas de transporte que llevan al turista, no son los propios locales los que ganan, sino que son los operadores de turismo que están en las ciudades, nunca están en el campo o con los trabajadores rurales, y son las empresas de transporte las que más ganan. Para colmo, por ejemplo, en Jujuy en 2017 se promulgó la ley de turismo activo, y a partir de la ley de turismo activo, las leyes de turismo rural y comunitario, con todo un speech que la gente de las comunidades iban a tener trabajo, iban a tener empleo, qué sé yo. Dentro de esa ley estaba, como todas las leyes, tienen un paquete de acción, y había cursos de primeros auxilios, de rescate en la montaña, de qué sé yo, picadura de víbora, lo que sea.
Pero una vez que la gente de las comunidades hizo esos cursos, los empezaron a apretar para que se inscriban como prestadores de servicios monotributistas, con lo cual perdían o pierden los subsidios que podían tener de vida, con los cuales ellos, porque su economía es de subsistencia, sí, claro. O sea, es una agricultura o ganadería de subsistencia. Entonces, anotándose en el monotributo, terminan perdiendo el poco ingreso monetario que tenían, porque su ingreso era las verduras y los animales que crían. Entonces, bueno, por un lado hay una cosa que todo el mundo dice, me anoté en el, ¿cómo se llama esta cosa? El previaje, re felices, me fui a no sé dónde, a Mazepán, qué sé yo, me monté en un burro, qué sé yo, cosas así, y en realidad está manteniendo esa heterogeneidad y agrandándola. Y es terrible. Bueno, veía todo el lado negativo y no me acordaba del turismo. El monotributo fue una de las cosas más dañinas que dejó el menemismo. Bueno, yo les pido disculpas, pero me tengo que ir. Sí, eso va a decir. Vamos a dejar